Muy buenos días. Bienvenidos. La clase de hoy pues tiene una sola actividad. En esta hora de 45 minutos vamos a presentar los conceptos básicos, los conceptos fundamentales de lo que es convección libre o natural. Todos los conceptos que discutimos previamente en la presentación de convección pertenecían a una convección forzada, una convección donde el fluido era movido. Esa velocidad del fluido pues era proporcionada por algún mecanismo externo donde ya cuando analizabas el fluido tenía una velocidad inicial. La convección libre es diferente a ese tipo de comportamiento y ese es el tema que vamos a discutir en la clase de hoy. Convección libre o natural. El tema que vamos a evaluar en el parcial 2, que está próximo, este parcial 2 sería en la penúltima semana, llega hasta lo que es la radiación, es decir, hasta la última clase. La clase de hoy, que es convección libre, y la clase de la próxima semana ya no entraría dentro de la evaluación del parcial 2, pero sí entra dentro de la evaluación de tu examen semestral. Habiendo aclarado eso, entonces damos el compás para si hay alguna pregunta, respondemos primero la pregunta, si no nos vamos de inmediato a ver la presentación de convección libre o natural. Sí, profesora, buenos días. Yo tenía dos preguntas. Ricardo, dime. Sí, usted mencionó en la clase pasada de que la combustión genera radiación. Entonces, bueno, esa es la primera pregunta para verificar que esto era así. Y lo segundo que quería verificar es que, si, o sea, ¿cómo serían las propiedades de blindaje de materiales como el concreto y el acero? Porque el concreto es lo que nosotros tenemos en nuestras casas construidas y el acero es lo que están construidos los motores. Y como los motores generan combustión, no sé qué tanta energía se pueda perder en los motores por eso. No sé si me expliqué con mi pregunta, profesora. Sí, como no, Ricardo. Entonces, dando respuesta a la primera pregunta, si cuando tengas el fenómeno de combustión, entonces tu mecanismo prácticamente básico allí y principal es la energía por radiación. Entonces, ese es el caso de el motor que has mencionado, es el caso de la turbina de gas que también realiza una combustión como mecanismo para desprender energía. Es el caso de todas las calderas, por ejemplo, que has manejado dentro de las plantas de generación. Así es que el mecanismo por radiación está presente y es el mecanismo, no es solo que está presente, es el principal cuando tienes entonces esa forma de generación de energía. Entonces, nosotros tenemos, lógicamente, pérdidas de energía por radiación. Y la pregunta tuya, bueno, pero ¿cómo los blindajes? Entonces, nosotros aislamos en forma diferente ese tipo de equipos. Por ejemplo, por decirte algo, digamos en las calderas acuatubulares, donde tienes el fenómeno de desprendimiento de energía, lógicamente en forma de calor y el mecanismo es radiación. Entonces, tú pudieras pensar que las paredes de esa caldera acuatubular, para no o para evitar las pérdidas de energía por radiación, están cubiertas de un material con conductividad térmica baja para evitar esa pérdida. Y no es cierto. Están colocados con material refractario y todo aquello que tú has mencionado, concreto y todo aquello, pero para minimizar el calor por conducción, que también está en menor escala en el equipo. Pero entonces esas paredes por dentro, por ejemplo, lo que tienen son una cantidad de tubos increíbles que le llaman camisa, en este caso, de el intercambiador.
son camisas de agua, que son tubos, donde todo el mecanismo de transferencia que hay internamente, entonces el agua cuando entra a la caldera, por ejemplo, acuotubular, primero recorre, en este caso, todas las paredes y esa energía, porque esa energía por radiación empieza a intercambiar con otro cuerpo. El cuerpo con quien intercambia es el agua que va por dentro de los tubos absorbiendo toda esa energía y evitando que esa energía entonces se pierda al medio ambiente. El mecanismo es diferente. O cubiertas de láminas de aluminio, en este caso, en su interior o entre las paredes, que son los famosos blindajes, para evitar, en este caso, las pérdidas. Me puso el ejemplo, digamos, del motor de combustión interna. ¿Cómo nosotros aislamos esto? Entonces, nosotros tenemos la explosión dentro del cilindro de energía en forma de calor. Ahí la combustión es combustión interna porque es la misma sustancia, en este caso los gases calientes, la que hacen la transformación de energía. Pero esa transformación de energía, esa parte de la energía en forma de calor que está allí, que se convierte en trabajo, se utiliza, mueve el cigüeñal y todo aquello, pero ahí hay una cantidad de energía representativa que se va a perder y es la que tiene que remover, por ejemplo, el sistema de enfriamiento. Y no es una cantidad despreciable. Entonces, cuando tú hablas de la eficiencia térmica, por ejemplo, de un motor de combustión interna, entonces estás hablando de que esa energía que tú realmente aprovechas en el cigüeñal es prácticamente el 35%, 27%, 47%. El sistema de enfriamiento se lleva un 35% o más. Y siempre vas a tener, lógicamente, pérdidas del motor. Tu motor siempre está a temperatura alta, todas las paredes están a temperatura alta que eventualmente, en este caso, van a desprender esa energía en forma de calor. Pero no son equipos donde esa transformación de energía es alta y las pérdidas son bajas. No es cierto, las pérdidas son altas. Y por eso entonces esa energía en forma de trabajo, que es la que es capaz de mover cosas, es tan valiosa, porque necesitas mucha térmica para poder aprovechar un poquito de energía en forma de trabajo para lo que tú quieres. No sé si eso responde, Ricardo, a tu duda. O sea, las pérdidas sí van a estar y son considerables, ¿no? Considerables. No lo vas a lograr con colocar, por ejemplo, aislantes térmicos desde el punto de vista de una conductividad baja. Reducir esas pérdidas, siempre las vas a tener. Sí, profesora, clarito. Gracias. Okay. ¿Alguna otra duda? Profesora, buenos días. Disculpe. Muy buenos días, Carlos. ¿Es Carlos o es Publio? Publio. Ah, ok. Bueno, sí. Es sobre el proyecto de la fase 2. Tengo una duda de la parte del NUSEL. Cuando hay flujo laminar interno, la parte de la viscosidad de la pared se tiene que buscar o se puede utilizar uno en la relación que está ahí, que la viscosidad de la temperatura media del fluido sobre la temperatura de la pared. Ok. La pregunta es muy válida. No la puedes buscar porque tú no conoces la temperatura de pared. Tú, para conocer la temperatura de pared, tienes que haber resuelto el problema del coeficiente convectivo, que es el que estás buscando con precisamente ese número de Nusselt. Así es que tú no tienes otra alternativa de que entras desconociendo esa temperatura de pared, porque no la puedes encontrar en su forma inicial. Entonces entras con ese valor que pusiste ahí y que viste en la presentación de 1, porque hay que empezar por algún lugar. Con ese valor tú vas a conseguir un coeficiente convectivo y ese coeficiente convectivo después te va a permitir buscar esa temperatura de pared y se reajusta entonces el problema. Ese problema no es de una sola vuelta, hay que dar varias vueltas.
Entonces, el primer paso es asumir 1 para ese paréntesis. Luego, cuando tú consigues el coeficiente, si quieres, regresas y modificas entonces, encontrando la temperatura de pared, cuál sería entonces el nuevo número de Nusselt. Ahora, el número de Nusselt te va a variar, pero no te va a variar en forma exagerada. Así es que para nuestro caso, solo reajustamos en las partes donde esa segunda vuelta te causa realmente un porcentaje de error alto. Que para esta parte del Nusselt entramos con 1 y lo dejamos así, que creo que es la pregunta que tenías. Correcto. Gracias, profesora. ¿Cómo no? ¿Alguna otra duda? Sí, profesora, disculpe, tengo una duda también sobre el proyecto. Hay una parte sobre calcular el C máximo y el C mínimo. Yo vi en la fórmula, en el momento que usted explicó, que creo que era multiplicando era U entre A por el CP, en este caso del fluido. Pero ese U no es el U global que uno calcula después en el último punto. No, el C máximo y el C mínimo, Francisco, creo que es, ¿no? El C máximo Sí, y profesora, correcto. el C máximo es la capacidad calorífica más alta entre los dos fluidos. Y allí tú debes encontrar entonces el flujo másico de ambos fluidos y el calor específico de ambos fluidos y ese calor específico a temperatura media del fluido. Y haces la multiplicación del flujo másico de 1, por ejemplo, llámese fluido A por el calor específico de A y te va a dar un valor. El flujo másico de B por el calor específico de B y te va a dar un valor. El valor más alto entre esos dos es el C máximo y el valor más bajo entre esos dos es el C mínimo. La U que usted menciona, Francisco, es el coeficiente global y ese coeficiente global está asociado con el área y el C mínimo a través de la definición del NUT, del intercambiador, que es el número de unidades de transferencia de calor. No sé si responde eso a la pregunta. Sí, profesora, muchas gracias. ¿Cómo no, Francisco? Carlos Cruz, ¿tú tenías alguna pregunta? Es que vi que se ha encendido eso Sí, un par buenos de días, veces. profesora. Buenos días. Justamente mi pregunta era la que preguntó el compañero Publio, por eso. Ah, okay. Perfecto. ¿Cómo no entonces, Carlos? ¿Alguna otra duda? Pues lo felicito que ya están trabajando dentro de la fase 2, porque como les había comentado, si no te sientas a trabajar la fase, no te salen las preguntas, no sabes qué preguntar. Así que a medida que vas avanzando, te vas encontrando algunas piedritas y entonces las vas a poder quitar en la medida entonces de que hayas avanzado dentro de ese camino. ¿Hay alguna otra duda? Si no, empezamos entonces a conversar sobre nuestra convección libre, que es bastante sencilla. Ok, aquí tenemos la convección libre o en este caso natural, que nosotros la vamos a encontrar algunas veces. No es el tipo de convección más común. La convección que realmente es o que vas a encontrar dentro del 98% de los casos que vas a ver es una convección forzada. No significa que la convección libre no se dé. Vamos a ver de qué se trata esta convección libre y cuál es la diferencia que presenta este análisis con la convección forzada que nosotros presentamos en láminas anteriores. ¿Qué es esto? Ok. Para tener convección libre inicialmente debes tener un fluido en reposo. Entonces, si inicialmente vas a tener un fluido en reposo, este fluido en reposo puede estar en contacto con algún sólido que puede estar frío o caliente. Como hay entonces una diferencia de temperatura entre ese fluido y el sólido en contacto, esa diferencia de temperatura provoca variaciones de densidad. Y cuando hay variaciones de densidad, aparecen
secciones en el fluido donde hay capas que pesan más y hay capas que pesan menos. Las capas que pesan más bajan y las que pesan menos suben. Pero la que bajó inmediatamente entró en contacto nuevamente. Digamos que el fluido o el sólido es caliente. Se calienta, disminuye la densidad, vuelve a subir y se forman entonces corrientes. Corrientes que hacen que el fluido se mueva. Pero estas corrientes y esta variación de velocidad que está sucediendo dentro de ese fluido nacieron por la variación de densidad que a su vez fue provocado por la variación de temperatura. Y ese es el fenómeno de convección libre o natural. Entonces, entendiendo qué es esa convección libre, si no hay esa variación de densidad dentro del fluido, la convección libre no existe. Esa variación de densidad tiene que darse porque es la que provoca el movimiento de las capas de fluido, suben y bajan. Tiene características importantes. Entonces, si lo que tú estás hablando es una variación de velocidad producida por esa variación de densidad, entonces tú estás hablando de una zona perturbada. Entonces, la convección libre tiene que utilizar el enfoque diferencial del análisis de dinámica de los fluidos, que es el enfoque que utilizamos para describir la distribución de velocidad dentro de esa capa perturbada, llámese capa límite. Así es que el enfoque diferencial predomina en el análisis de convección libre. Las ecuaciones básicas son las mismas, que es la característica 2. La ecuación de conservación de masa, de momentum y de energía, pero en el enfoque diferencial. Y esta es la característica 3, la que marca la diferencia de análisis. Si inicialmente la velocidad del fluido era 0 porque el fluido está en reposo, entonces el número de Reynolds está definido para marcar la diferencia entre un fluido laminar y un fluido turbulento. Y ese número de Reynolds está en función de la velocidad inicial del fluido. Si esa velocidad inicial es 0, entonces el número de Reynolds desaparece del análisis de convección libre. No es que el fluido no pueda ser laminar o turbulento, es que la forma de demostrar si es laminar o turbulento tiene que hacerse mediante otros números adimensionales y no mediante el número de Reynolds, que es 0, porque la velocidad, en este caso, infinito, que es la velocidad inicial del fluido, es 0. Entonces, aparecen nuevos números adimensionales y uno de ellos, que es el más importante, es el número de Grashof, que lo vamos a simbolizar con G sub R. Vamos a estudiar qué es este número y cómo analizamos esta convección. El número de Grashof va a estar entonces en función de cosas que ya conocemos. El sólido, que va a estar a una temperatura dada, la temperatura del fluido en reposo inicial, en este caso no afectada por la temperatura del sólido en contacto con el fluido, la densidad y la viscosidad dinámica a condiciones o a temperatura promedio, la aceleración de la gravedad, lógicamente. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que hay capas que se mueven y la que pesa menos sube y la que pesa más baja. Así es que aquí estamos hablando realmente de fuerzas corporales, o sea, peso de fluido. Aquí hay una beta. La beta es una propiedad de los fluidos. Esta convección libre será generalmente en los gases, que se llama coeficiente de expansión volumétrica, que aparece de vez en cuando en los cursos de termodinámica.
que experimentalmente tú puedes evaluar el coeficiente de los gases. Este es el volumen específico. Esta es la variación de la densidad del gas. Esta es la variación de temperatura lógicamente parcial y lo haces mediante un proceso isobárico o a presión constante. Este volumen específico tú sabes que es el inverso de la densidad y en alguna literatura aparece ese coeficiente de expansión volumétrica de esta forma. Tú la puedes evaluar experimentalmente y buscar el coeficiente de expansión volumétrica para el aire, para el oxígeno o para cualquier, en este caso, gas. Pero en una forma muy aproximada, te vas a dar cuenta que ese coeficiente de expansión volumétrica es aproximadamente, yo puse igual, pero aquí debo corregir esto por una aproximación, porque eso no es exactamente igual, pero es bastante aproximado, donde esa aproximación es válida y la podemos absorber en nuestro análisis. Es igual a 1 sobre el inverso de esa temperatura absoluta del gas sin perturbar. La L es una longitud característica y va a depender mucho de la geometría que tenga ese sólido en contacto con el fluido y va apareciendo eventualmente, veamos cada uno de estos casos. Esta es la temperatura del sólido, la temperatura del fluido potencial, o sea, el fluido que no es perturbado, la densidad absoluta del fluido que está aquí y la viscosidad dinámica del fluido. Aquí tienes entonces el número de Grashof, donde esta longitud, repito, es la longitud característica que va a tomar su valor dependiendo entonces de la situación que analicemos de convección libre. Las ecuaciones básicas son las mismas, como habíamos dicho. La ecuación de conservación de masa, de momentum y de conservación de energía, pero en forma diferencial. Aquí tenemos la capa límite o la región perturbada. Aquí tenemos, hay dos capas o dos espesores de capa límite, o hay dos capas límites, como quiera que lo llames. Una capa límite, que es la región perturbada donde hay variaciones de velocidad, que se llama capa límite de velocidad. Y hay otra capa límite, que es la distribución de temperatura, que le llamamos capa límite de temperatura. La primera la obtenemos con la ecuación de momentum. La segunda la obtenemos con la ecuación de energía. En la presentación aparece la capa límite de temperatura por encima de la de velocidad. No necesariamente es así. Pueden coincidir o pueden estar, en este caso, arriba o abajo, porque las variables que estamos comparando pues son totalmente diferentes. Una es temperatura y una es velocidad. Pero en forma de representación, entonces, puede ser arriba o abajo, no importa en este caso cuál es la que aparece en el nivel superior o en el nivel inferior. Lo importante aquí es que esta velocidad, que es la que utiliza el número de Reynolds, no existe en convección libre porque el fluido inicialmente está en reposo. Y si está en reposo, esta U infinito es 0 y no existe entonces el número de Reynolds. Tenemos que cambiar entonces el enfoque, ¿no? Aquí está una representación de convección libre. Este es el aire común, esta es una placa, aquí aparece como una placa caliente. Inmediatamente la primera capa de gas en contacto con la placa caliente va disminuyendo, en este caso, su densidad y va pasando entonces el aire en la parte de arriba y el frío pasa a la parte de abajo. Empiezan a formarse las corrientes o las variaciones de velocidad perturbando el fluido en contacto con la placa caliente. Esto lo vemos comúnmente en la atmósfera, donde tenemos aquí, ¿no?, una placa con una temperatura alta, llámese suelo caliente o llámese de otra manera, donde está en contacto con un gas. El gas es el aire. Entonces, el aire, cuando está acá abajo, está en contacto con la tierra caliente, disminuye la densidad, fluye el aire o se eleva el aire, en este caso porque pesa menos. Acá arriba está el aire frío, baja
y empieza a formarse las corrientes, en este caso, o la zona perturbada de la velocidad del aire y, por supuesto, la zona perturbada o la capa límite de temperatura. Lo vemos también cuando nosotros usamos en la estufa, ponemos un fluido en reposo, ya no es un gas. Agua, por ejemplo, aquí es, asumo, café o té, donde aquí tenemos la placa caliente, por ejemplo. Aquí las densidades van a variar y se forma entonces las corrientes de densidad más baja, sube el café o el agua o lo que tengas o el té. Aquí la zona caliente baja y así sucesivamente, entonces se van formando las corrientes o las distribuciones de velocidad y de temperatura dentro del fluido en estudio. Así que la convección natural o libre, que es muy frecuente en los gases, no es exclusiva de los gases. Para los líquidos también se puede dar si pones el líquido, en este caso, en contacto con un sólido a temperaturas diferentes que provoquen las variaciones de densidad en función de las variaciones de temperatura. Esto es una muestra también de que puedes tener la convección libre, lógicamente, por la diferencia de temperatura y esas variaciones de densidad que a su vez provocan las variaciones de velocidad. En los países fríos se ve muy común este fenómeno de convección libre y se introduce mucho en los cálculos de los sistemas de aire acondicionado y ventilación en esta parte de acá arriba. Aquí hay aire encerrado. Este es el ático de la casa, ¿no? Entonces, aquí aire encerrado donde a veces este techo que está aquí está muy caliente en comparación con la parte interior o viceversa. Esta parte que está aquí está muy caliente en comparación con las mismas temperaturas que hay en la parte superior. Y aquí, entonces está el aire con sus corrientes, ¿no? De, lógicamente, diferentes velocidades, con sus distribuciones de velocidad y sus distribuciones de temperatura que originan entonces el fenómeno de conducción de calor por convección libre. Que hay una muestra un poco más real del ático de una casa donde el fenómeno de convección libre aquí también está y es muy frecuente que lo tengamos y que tiene que ser incorporado dentro del análisis de acondicionamiento del aire del lugar y de ventilación que hagas de ese mismo lugar. Lo tienes también, por ejemplo, cuando enciendes una placa de cocinar. Aquí tienes la placa caliente. Aquí tenemos aire a velocidad muy baja, el aire de la cocina prácticamente que está emposado en la cocina. Inmediatamente entonces empieza a darse la transferencia por convección libre del aire que está perturbado por la alta temperatura de la placa en contacto con el mismo aire. Pero no es un fenómeno tan común dentro de nuestras aplicaciones profesionales de análisis de transferencia de calor en nuestros equipos macros de transferencia de energía, en los sistemas de generación de potencia, ya sea en los motores, en los procesadores, por ejemplo, en las computadoras. El fenómeno común es convección forzada porque el movimiento del fluido casi siempre viene por ventiladores en caso de que sea el aire lo que se mueva, o bombas en caso de que sea líquido lo que se mueva, o compresores en caso de que sea también gases o vapores sobrecalentados, pero que requieran entonces y tengan una mayor caída de presión. Entonces, este desarrollo de ese modelo matemático compuesto por la ecuación de conservación de masa, momentum y energía en o con el enfoque diferencial ya ha sido trabajado previamente, igual que las ecuaciones de conservación de masa, momentum y energía en el enfoque diferencial
de la convección forzada. Y nos han dado alguna herramienta para poder utilizar y resolver algunos casos simples donde existan convección libre o natural. Así que son proyectos de investigación publicados con tesis doctorales en el área o con proyectos de investigación propios del área por profesionales y científicos también del área de transferencia de calor y lógicamente en el área fluídica. Casos particulares donde tenemos ya soluciones generadas por estos proyectos de investigación. Son placas y cilindros, pero tienen que estar verticales y la temperatura es una temperatura constante de pared. Para estas soluciones tienes que adaptarte exactamente a las condiciones porque este proyecto de investigación impuso estas restricciones y los resultados son para estas restricciones. Entonces, si tienes placas y cilindros, pero verticales con temperatura constante de pared, o sea, toda la placa y todo el cilindro a la misma temperatura. Entonces, McAdams, en su publicación de calor, transferencia de calor, nos brinda entonces esta ecuación para Nusselt, donde observa que esta ecuación para Nusselt no aparece el número de Reynolds por ninguna parte. Aparece el número de Grashof, que es que gobierna la convección libre. Y el número de Prandtl ya lo conoces. El número de Grashof sigue con la misma expresión y ahora para una placa y cilindro vertical se define la longitud característica y esa longitud característica es la altura de la placa o la altura del cilindro vertical. Así lo definió el investigador que generó esta respuesta y debes usar entonces las variables definidas por el autor, en este caso, de la expresión matemática para poder entonces que tus resultados estén de acuerdo y sean reales, comprobados experimentalmente. Todo este análisis matemático para que tenga validez después que se genera el resultado y el modelo matemático resuelto entonces tiene que ir y ser comprobado mediante experimentación y hacer entonces la comprobación de que el modelo matemático es funcional. Así que ya esto ha sido probado experimentalmente. Así que la longitud característica sería entonces la altura de la placa y la altura del cilindro. Esta densidad debe evaluarse a temperatura promedio entre la temperatura del cilindro o la placa en contacto y la temperatura del fluido, en este caso, sin perturbar. Igualmente, la viscosidad dinámica y aquí está el coeficiente de expansión volumétrica que debe ser conocido para poder calcular el número de Grashof. Si ese fluido en contacto con la placa vertical o el cilindro es laminar, los coeficientes C y N son estos, ¿no? Aquí tienes la referencia si quieres alguna información adicional. Este es el autor, así es el nombre del libro y esta es una investigación de Estados Unidos hace bastante tiempo. El rango o lo que reemplaza el número de Reynolds para saber si es laminar o turbulento es el producto del número de Grashof por el número de Prandtl. Así que, como tú antes decías, el número de Reynolds era 2300 para líquidos, 5 por 10 a la quinta para gases. Ahora, en convección laminar, natural o libre, tienes que usar entonces el número de Grashof por Prandtl. En este rango, tú puedes decir que es laminar y en este rango, tú puedes decir que es turbulento. ¿Cómo lo definió experimentalmente? Entonces, se encontró que en este rango, ese fluido de esa manera, con esa placa vertical y ese cilindro vertical, se comportaba en forma laminar
con este rango de Grashof por Prandtl y en forma turbulenta en este rango. Estos fueron los coeficientes que se generaron y entonces puedes, con esos coeficientes, calcular el número de Nusselt, que sigue siendo definido de la misma forma. No te lo puse aquí, pero el número de Nusselt va a ser igual aquí al coeficiente convectivo que estás buscando por la longitud característica entre la K del fluido, pero esa longitud característica coincide, en este caso, con la longitud característica definida por el caso particular de placas y cilindros verticales. Pero si tienes un cilindro horizontal, también con temperatura constante, tenemos entonces aquí la misma expresión, el mismo número de Grashof, pero ahorita la longitud característica se define en forma diferente. La longitud característica es el diámetro exterior del cilindro, pero el cilindro tiene que estar horizontal. De igual manera, se evalúan las propiedades de densidad y viscosidad a temperatura media y estas constantes de C y N se presentan entonces en el cuadro siguiente, pero los rangos para laminar y turbulento son diferentes a si la placa y el cilindro estuviese vertical. Aquí tenemos el rango para laminar de Grashof por Prandtl y el rango para turbulento de Grashof por Prandtl. Si tienes placas horizontales y ahora sí con calor, con temperatura constante de pared, ok. Mira que esto es cilindros y estos son placas. Ahí la diferencia, ambas horizontales, cilindro o placas, pero el Nusselt se presenta entonces de la misma manera, el número de Grashof se define de la misma manera, pero la longitud característica va a depender, en este caso, de la forma de la placa que estás analizando. La densidad y la viscosidad a la temperatura media. Si la placa es cuadrada, tiene que ser horizontal. La longitud característica en este caso es lógicamente la longitud de la placa. Si es cuadrada, L es igual. Pero si es rectangular, esa longitud característica es el promedio aritmético de sus lados. Y si es una placa con el espesor pequeño, horizontal, entonces la longitud característica la puedes conseguir con ese diámetro del disco multiplicado en este caso por el valor del 0.9. Así es que depende de qué forma tenga la placa. Si es cuadrada, rectangular o en forma de disco, así tú defines la longitud característica que debe mantenerse cuando tú del número de Nusselt que encontraste vas a buscar el coeficiente convectivo de convección libre, que es H por la longitud característica entre la K del fluido. Y esa K se mide también a la temperatura media del fluido. Aquí, ahora, va a depender este valor que aparece aquí de C y N, no solo de la forma de la placa. La forma de la placa te da la longitud característica, pero el valor de C y N va a depender de la orientación que tenga la placa y de si es laminar o si es turbulento. Entonces, allí, con mucho cuidado, tú observas si esa placa, independientemente de la forma, tiene la superficie superior caliente o la superficie inferior fría. Si este es el caso, entonces el rango para saber si es laminar o turbulento sería este y los coeficientes C y N serían los presentados en la tabla. 1/4 para N, 0.54 para C.
Si es turbulento con superficie superior caliente, que es lo mismo, o superficie inferior fría, que es lo mismo. Pero ahora el rango aquí es diferente, ¿no? Aquí hay que modificar esto. Aquí es 3 por 10 a la 10. Salió el 10 abajo, no importa. Pero el C y el N en este caso cambiarían de valor y esta información nos los brinda el mismo autor anterior. Él trabajó mucho en convección libre. Pero si ahora tienes, en este caso, una orientación de la placa diferente, donde hay una superficie inferior caliente, mira que aquí era la superior caliente, la superficie inferior caliente o superior fría, para este rango sería laminar y las constantes de C y N serían en este caso, aquí hay un error, es 1/4, ¿ok? Aquí hay que corregir esto, es 1/4, generado entonces con la misma referencia de los valores anteriores. No hay un análisis o un resultado que genere la información en el caso de esta orientación para flujo turbulento. Así es que no es que se haya olvidado de meter el flujo turbulento en la tabla, pero no hay en este caso un estudio que evidencie el comportamiento en el caso de esta orientación de la placa para fluido turbulento. De repente alguno de ustedes cuando se vaya a estudiar su PhD en Estados Unidos o Europa pudiera generar la ecuación que nos falta. Para espacios cerrados, entonces ahora es otro cantar. Por el tiempo entonces vamos a quedar aquí en espacios cerrados y en la próxima semana entonces terminamos todos los casos de convección natural e incorporamos entonces algunos ejemplos sencillos de aplicación de esta parte del análisis de convección libre. Si hay alguna pregunta, este es el momento de hacer la pregunta antes de salir de la presentación. Ok, no hay preguntas, entonces terminamos esta parte de convección libre. Continuamos la próxima semana, regresamos. Y si no hay preguntas, entonces, señores, pues sería nuestra despedida. Si Dios nos los permite, nos vemos la próxima semana. Les deseo un excelente fin de semana también, que descansen, que se diviertan un poco. Y entonces nos vemos la próxima semana, creo que con ustedes es el día miércoles. Si no hay dudas, sería entonces un hasta luego. Chao. Gracias, profesor. Que tenga un buen día Chao, también. profesora. Bendiciones. Hasta luego, profesor.